Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, cuando Elías llegó a Horeb, el monte de Dios, se metió en una cueva donde pasó la noche. El Señor le dijo: sal y ponte de pie en el monte ante el Señor. El Señor va a pasar. Vino un huracán tan violento que descuajaba los montes y hacía trizas las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó una brisa tenue. Al sentirla, Elías se tapó el rostro con el manto, salió afuera y se puso en pie a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, digo la verdad en Cristo. Mi conciencia, iluminada por el Espíritu Santo, me asegura que no miento. Siento una gran pena y un dolor incesante en mi corazón, pues por el bien de mis hermanos, los de mi raza según la carne, quisiera incluso ser un proscrito lejos de Cristo. Ellos descienden de Israel, fueron adoptados como hijos, tienen la presencia de Dios, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas, de quienes según la carne nació el Mesías, el que está por encima de todo. Dios bendito por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Espero en su palabra. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús, andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Decíamos el domingo pasado que Jesús, cuando tiene conocimiento de la muerte de Juan, se va al monte porque busca la soledad, necesita estar tranquilo, necesita estar solo, pero la gente le busca, no le dejan estar tranquilo y tiene que acercarse a la gente de nuevo porque hay que darles de comer, hay que atender a la gente, hay que estar con la gente, aunque a veces nos incomode. Decíamos también que esto es un poco una parábola de lo que tantas veces nos sucede a nosotros en la vida. No tenemos tiempo a veces para hacer duelo y la vida nos empuja, y la vida nos obliga, y la vida nos dice: hay que continuar, hay que seguir adelante. Y aunque nos gustase más, aunque prefiriésemos estar solos, la vida nos pone de nuevo en pie, nos fuerza, nos obliga y nos dice: sigue caminando. En esta mañana encontramos algo similar en los textos que hemos proclamado. Por un lado, Elías, el profeta, está cansado, sube al Horeb, busca la soledad, se mete en una cueva. El oficio de profeta es duro, el oficio de profeta es difícil, el oficio de profeta tiene pocas recompensas y el profeta necesita descansar. Y la voz de Dios le dice: ponte en pie, porque el Señor va a pasar. Y el Señor pasa, pero no como a lo mejor nosotros podríamos pensar, o como a lo mejor a nosotros nos gustaría, de una forma espectacular. Y dice la palabra de Dios: y Dios no estaba ni en la tormenta, ni Dios estaba en el fuego, ni Dios estaba en el terremoto. Dios estaba en la brisa suave. Pero para sentir la brisa necesitamos hacer mucho silencio. Y en una sociedad como la nuestra, con tantas prisas con las que vivimos y con tantos ruidos que tenemos a nuestro alrededor, es difícil y tantas veces imposible, podríamos decir, sentir la presencia de Dios que pasa. Porque los ruidos y las prisas no nos permiten sentir la brisa de Dios
que nos acaricia, que pasa por nuestra vida. Y así, pues tantas veces nos creemos que Dios se ha olvidado de este mundo o se ha olvidado de nosotros, dudamos o desconfiamos. Algo similar hemos proclamado también en esta mañana en el Evangelio. Jesús se acerca a sus discípulos, camina sobre las aguas hacia la barca y Pedro dice: si eres el Señor, porque tiene miedo, si eres el Señor, mándame ir hacia ti. Y cuando nos ponemos en camino hacia el Señor, sentimos pánico. El que quiera caminar en cristiano, el que quiera acercarse a Cristo, desde luego que no piense que va a tener todo claro y va a tener muchas certezas. Van a aparecer también en la vida las dudas, las incertidumbres, ese sentir que tantas veces caminamos sobre las aguas y cuando nos entran los miedos nos hundimos. Y sin embargo, las palabras de Jesús: ánimo, no tengas miedo, no tengas miedo. Jesús tiende la mano a Pedro y le dice: no tengas miedo. No tenemos que tener miedo del Señor. Sí es verdad que el caminar cristiano a veces es un caminar sobre aguas, un caminar difícil, un caminar entre dudas e incertidumbres, un darnos cuenta de que no siempre lo entendemos todo ni lo sabemos todo, un caminar que tantas veces nos deja marcados por la incertidumbre o por la oscuridad. Como decía San Juan de la Cruz, la noche oscura del alma. Antes o después, estas dudas, estas incertidumbres nos visitan a todos. En esos momentos Jesús nos dice estas palabras: ánimo, no tengáis miedo. Y al final termina el Evangelio con la confesión de la fe, porque vamos a coger a Jesús de la mano y Él nos va a acoger a nosotros. Y al final tiene que llegar el momento en el que nosotros, cada uno de nosotros, digamos: realmente este es el Hijo de Dios. Jesús tiende su mano para que al final nosotros le confesemos realmente como el Hijo de Dios.